Alaska, la última frontera de la Tierra, donde la luz y la oscuridad se entrelazan en el cielo del norte, donde las gigantescas cordilleras llevan coronas de hielo, erigiéndose como dioses que custodian el reino salvaje. Los glaciares se arrastran lentamente por los valles, pulverizando rocas y el tiempo, dejando tras de sí profundos lagos azules. En verano, el sol nunca se pone, y la luz se extiende sin fin, despertando a todo un mundo que dormía bajo la nieve. Las frías tundras florecen con flores silvestres, invitando a las manadas de renos a regresar tras un viaje de miles de kilómetros. En el bosque de taiga, un oso pardo se para en medio de la corriente, con los ojos fijos en el banco de salmones que saltan sobre las rocas. Arriba, el águila calva extiende sus alas, lista para lanzarse como una flecha que desgarra el viento. Más lejos, donde el mar de Bering abraza la costa de Alaska, las morsas gigantes se congregan en las playas de arena, las nutrias marinas giran entre las olas plateadas y millones de aves marinas convierten el cielo en una lluvia de plumas. Alaska, donde cada ráfaga de viento, cada ola, cada huella de animal salvaje es un capítulo interminable de la historia de la Tierra. Hoy, acompañe a este canal en un viaje para explorar la Tierra salvaje. Alaska, la última frontera del mundo salvaje. Por favor, regálanos un like y suscríbete al canal para darnos más motivación y seguir creando contenido de calidad. No olvides comentar abajo qué te pareció el video y decirnos desde dónde lo estás viendo para que podamos conversar juntos. Que Dios bendiga a todos con salud, paz y amor por la naturaleza. Comencemos. Cada década, el hielo marino en Alaska pierde aproximadamente un 13% de su superficie. En el verano de 2023, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos registró el nivel de hielo más bajo jamás visto, una clara advertencia de la naturaleza. Los témpanos de hielo a la deriva, donde los osos polares y las focas una vez sobrevivieron, ahora están desapareciendo. Tienen que ir más lejos, nadar más tiempo en un océano cada vez más hambriento de comida. Más al norte, las tierras que parecían inmutables también se están derrumbando. Las tierras estables se están convirtiendo en sumideros impredecibles. Los renos y los bueyes almizcleros, que una vez dependieron de las tierras salvajes, ahora se enfrentan a la desaparición de la vegetación, rompiendo el equilibrio del ecosistema. Y bajo el océano se está librando otra batalla silenciosa. El aumento de la temperatura del agua del mar está cambiando el hábitat de muchas especies de peces e invertebrados. El salmón, un eslabón importante en la cadena alimentaria de los osos pardos y los leones marinos, está teniendo dificultades para migrar y reproducirse.
Mientras tanto, las medusas y otros organismos planctónicos están tomando gradualmente su lugar, causando un desequilibrio en la cadena alimentaria que había existido de manera estable durante miles de años. Alaska, la joya ártica de Estados Unidos de América, se extiende sobre un área de más de 723,000 kilómetros cuadrados. Aunque ocupa casi el 17% del área total de los EEUU, su población es inferior al 1% de la población total del país. Este es un lugar donde la naturaleza aún conserva su belleza prístina y feroz, como si nunca hubiera sido tocada por el tiempo o la urbanización. Alaska, el punto de conexión entre Asia y América, fue testigo de la primera migración humana hace unos 15,000 a 20,000 años. Cruzaron el puente terrestre de Beringia, un puente natural que una vez conectó Siberia con América del Norte, sentando las bases de las comunidades nativas de Alaska de hoy. Esa huella todavía está presente en cada montaña, en cada valle, como un testimonio de la vida persistente en medio de una naturaleza dura. En 1959, Alaska se convirtió oficialmente en el 49 grado estado de Estados Unidos. La industria petrolera se desarrolló con fuerza, convirtiendo la tierra de hielo y nieve en un importante centro económico y geopolítico. Un verdadero tesoro se está revelando gradualmente en medio del frío. Alaska se encuentra en la esquina noroeste del continente norteamericano, donde se encuentran tres océanos: el Océano Ártico al norte, el Océano Pacífico al oeste y al sur, y al este limita con Canadá. Esta ubicación especial crea una rara diversidad climática, desde el hielo de la región del Polo Norte hasta un clima más templado en el sur, donde el Océano Pacífico afecta claramente al clima. Alaska también es una tierra de majestuosas cordilleras que se extienden sin fin. La cordillera de Alaska, con el pico de Nalia 6, 190 metros, se eleva como una torre de hielo en medio del cielo. Las cordilleras de Brooks y Chugach son como muros de piedra que bloquean el viento y la nieve. Y la escarpada cordillera de San Elías, con muchos picos de más de 800 metros, es una de las cadenas montañosas más duras del planeta. Todo crea una tierra prístina y majestuosa, donde la vida todavía existe de una manera mágica. Desde los vastos bosques de taiga hasta las llanuras heladas, más de 2,000 especies de plantas vasculares todavía crecen en el frío. En los bosques costeros, los árboles gigantes se elevan a cientos de metros. Y en el Ártico, los arbustos bajos se aferran para resistir el viento frío. Pero no solo hay árboles. Alaska es el hogar de más de uno.
000 especies de vertebrados, más de 30 especies de mamíferos marinos y más de 500 especies de aves, tanto marinas como migratorias. Crean un mundo vivo en medio de las montañas, el hielo, la nieve y el mar frío. Sin embargo, el norte de Alaska cuenta una historia diferente. Es la región ártica y subártica, donde la naturaleza majestuosa se encuentra con la dureza. En invierno, la temperatura desciende fácilmente por debajo de los -40 grados Celsius, creando un mundo frío y silencioso. El verano aquí, aunque breve, trae más de 20 horas de luz al día, con temperaturas que rara vez superan los 10 grados Celsius. Aquí, los mares de Chukchi y Beaufort rodean las llanuras heladas, donde la capa de hielo marino se extiende por miles de kilómetros. Debajo de esa capa de hielo, el permafrost existe como una base sólida, congelada durante miles de años. Muchas especies de plantas como musgos, líquenes y arbustos bajos se han adaptado perfectamente, creciendo lentamente durante el largo y duro invierno. Sin embargo, este frágil ecosistema se enfrenta a cambios preocupantes. En 2023, la temperatura en el Ártico aumentó 4 veces más rápido que el promedio mundial, lo que provocó un rápido derretimiento del hielo marino y del permafrost, rompiendo la estructura natural que ha existido durante milenios. Estos cambios no solo están remodelando el paisaje, sino que también amenazan la supervivencia de los animales salvajes. El oso polar, un símbolo de supervivencia en la región ártica, también se está agotando gradualmente debido a la reducción de su hábitat y a que su base de caza ya no es estable. Es la especie de oso más grande y también el carnívoro terrestre más grande de la actualidad. Con machos adultos que pueden pesar hasta 800 kilogramos, los osos polares viven tanto en tierra como en el hielo marino y se consideran mamíferos marinos debido a su dependencia del ecosistema oceánico. Con una gruesa capa de grasa de unos 10 centímetros bajo la piel, están protegidos del frío cortante del Ártico. La piel negra, oculta bajo el pelaje blanco, les ayuda a absorber la máxima energía de la débil luz solar. Sus grandes patas con membranas anchas les permiten nadar bien y moverse con facilidad a través de los bloques de hielo para cazar en medio del mar frío. Actualmente, Alaska es el único lugar de Estados Unidos donde todavía hay presencia de la especie del oso polar. Se estima que todavía existen entre 4,000 y 7,000 individuos en esta región. Algunos viven alrededor del Refugio Nacional de Vida Silvestre, del Puente Terrestre de Bering y el Monumento Nacional del Cabo Krusenstern, donde la naturaleza salvaje aún conserva su aspecto prístino como un último refugio para el oso blanco en medio del mundo de hielo que se derrite.
Los osos polares son maestros en el arte de cazar focas, especialmente la foca anillada y la foca barbuda. En los témpanos de hielo, emboscan pacientemente junto a los agujeros de respiración, donde las focas deben salir a tomar aire. Cuando la presa aparece, el oso se lanza de inmediato, atacando con precisión para llevarse la abundante grasa, la fuente de energía vital que les ayuda a superar el duro invierno. Sin embargo, el hielo marino se está derritiendo a un ritmo récord. En el verano de 2023, el Ártico registró el nivel de deshielo más bajo en muchas décadas. Los osos polares se ven obligados a moverse más lejos para encontrar comida. Tienen que nadar decenas, incluso cientos, de kilómetros a través del mar abierto para encontrar hielo y presas. Aunque tienen la capacidad de nadar continuamente más de 100 kilómetros, eso les consume una gran cantidad de energía. Cuando los osos polares tienen cada vez más dificultades para acceder a las focas, se ven obligados a cambiar a otros métodos de caza menos eficientes, como cazar aves marinas, huevos e incluso cadáveres de ballenas a la deriva. Su agudo sentido del olfato les permite detectar un cadáver de ballena a una distancia de casi 30 kilómetros. Sin embargo, estas fuentes de alimento inestables no son suficientes para proporcionar la energía necesaria para el gigantesco cuerpo del oso, especialmente en invierno, cuando sus necesidades energéticas aumentan. Los científicos advierten que algunas zonas podrían quedar completamente sin hielo en verano en unas pocas décadas. Si esta tendencia continúa, los osos polares perderán su principal zona de caza, especialmente las plataformas de hielo utilizadas para cazar focas, lo que empujará a esta especie al borde de la extinción. A medida que su hábitat natural se rompe, los osos polares comienzan a adentrarse más en tierra firme, acercándose a las zonas residenciales para encontrar alimentos alternativos como aves marinas y pequeños animales. Sin embargo, la tierra firme no es una solución a largo plazo. Estas fuentes de alimento no son lo suficientemente abundantes como para mantener la vida a largo plazo, lo que aumenta el riesgo de desnutrición. La proximidad a las zonas residenciales aumenta los encuentros entre los osos y los humanos. Los osos hambrientos, que buscan desesperadamente comida, pueden provocar conflictos peligrosos. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, el número de encuentros ha aumentado un 15% en 2023. Los humanos también están invadiendo más profundamente su espacio vital con actividades de extracción de petróleo y gas, pesca y turismo, lo que hace que la supervivencia de los osos polares sea cada vez más frágil. Mientras tanto, los mares de Bering, Chukchi y Beaufort, en el Ártico de Alaska, son el hogar de 4 especies de focas que dependen del hielo marino.
son la foca barbuda, la foca anillada, la foca manchada y la foca ocelada. Estas especies suelen agruparse bajo el nombre de focas de hielo y desempeñan un papel importante en el ecosistema ártico, siendo un recurso esencial para las comunidades nativas de Alaska. Las focas de hielo dependen completamente del hielo marino para sobrevivir. Lo utilizan para reproducirse, descansar, cazar y evitar a los carnívoros como los osos polares. Sin embargo, el rápido derretimiento del hielo marino, especialmente en verano, está amenazando gravemente su capacidad de reproducción y supervivencia. No solo pierden su hábitat, sino que las focas también se ven afectadas por los cambios en la cadena alimentaria. A medida que aumenta la temperatura del agua del mar, las especies de peces pequeños y el plancton, la principal fuente de alimento de las focas, comienzan a desplazarse más al norte o a disminuir en número. En 2023, el número de bacalao ártico en el mar de Bering ha disminuido un 15%, lo que afecta gravemente a la dieta de la foca barbuda y la foca anillada. La falta de alimentos obliga a las focas a ir más lejos y a cazar durante más tiempo, lo que les consume más energía. Mientras tanto, su salud y su capacidad de reproducción disminuyen notablemente. Esto amenaza directamente el ya frágil equilibrio ecológico, especialmente para las especies que dependen completamente del hielo. La morsa del Pacífico es uno de los mamíferos marinos más grandes del Ártico. Los machos pueden pesar hasta 700 kilogramos, mientras que las hembras pesan entre 800 y 1,000 kilogramos. Tienen una gruesa capa de grasa que cubre su cuerpo, lo que les ayuda a aislarse eficazmente en el frío entorno marino. Las morsas usan sus colmillos para aferrarse al hielo marino resbaladizo y para cavar en busca de comida en el fondo del mar, donde cazan almejas, mejillones y moluscos. Bajo el lodo profundo no ven a sus presas, pero sus sensibles bigotes les ayudan a sentir y a escarbar en busca de ellas. Cada vez que se sumergen, aprovechan cada segundo para encontrar comida en el entorno helado. No solo cazan, sino que las morsas del Pacífico también dependen de los témpanos de hielo para descansar entre inmersiones y para reproducirse. Los bloques de hielo marino estables no solo son un refugio, sino también la base de la vida de la especie. El hielo es donde dan a luz, crían a sus crías y donde los pequeños aprenden a cazar. En verano, cuando el hielo se derrite, las morsas se ven obligadas a trasladarse a las costas de Alaska y Rusia. Allí descansan y buscan comida, pero sin la estabilidad del hielo. En invierno, cuando el hielo marino se vuelve a espesar,
las morsas regresan a las zonas heladas para reproducirse y pasar el invierno. Sin embargo, el cambio climático está haciendo que el hielo se derrita más rápido, interrumpiendo su ciclo de vida y haciendo que su viaje de supervivencia sea más difícil. El cambio en el espesor y la duración del hielo marino está afectando gravemente a la distribución y la capacidad de búsqueda de alimento de la morsa del Pacífico. El hielo marino, una plataforma importante para el descanso y el movimiento, se está adelgazando y desapareciendo más rápido, lo que obliga a las morsas a pasar más tiempo en los bancos de arena a lo largo de las costas de Alaska y Rusia. En estos lugares, los viajes de búsqueda de alimento se limitan a la zona cercana a la costa, lo que reduce su capacidad para acceder a las fuentes de alimento del fondo marino. No solo está el hielo marino, las morsas también deben enfrentarse a las orcas y los osos polares, depredadores que siempre acechan la oportunidad de atacar cuando las morsas están débiles. Además, si aumenta el tráfico de barcos, la contaminación y las colisiones con estos se convertirán en nuevos desafíos, junto con el riesgo de quedar atrapados en los desechos marinos. En tierra, las crías también mueren fácilmente cuando la manada se asusta y huye, ya que pueden ser aplastadas cuando la manada se precipita al agua en movimientos caóticos. El permafrost de Alaska se está derritiendo rápidamente bajo el impacto del cambio climático. Este derretimiento no solo cambia el terreno, sino que también afecta gravemente al ecosistema de la tundra. En 2023, los estudios registraron una notable pérdida de la alfombra de vegetación, lo que provocó una disminución de la fuente de alimento de las especies herbívoras como el reno. En Alaska hay actualmente 32 manadas de renos con una población total de unos 750, 000 individuos. En particular, la manada de renos del noroeste del Ártico es una de las más grandes del mundo. En 2003, esta manada tenía unos 490, 000 individuos, pero en 2016 el número se redujo drásticamente a solo 201, 000. Los renos del oeste realizan uno de los viajes migratorios más espectaculares y largos de la Tierra. La manada más grande, la del noroeste del Ártico, con unos 200, 000 individuos, se desplaza a través del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Cada primavera, cuando el hielo comienza a derretirse, abandonan las tierras bajas costeras para adentrarse en la tundra y los bosques donde se reproducen. Cuando el invierno regresa, la manada se desplaza de nuevo hacia el sur, cerrando un ciclo de supervivencia entre el hielo y la selva. Más de 200 kilómetros, esa es la distancia que las manadas de renos deben recorrer cada año. Los científicos una vez registraron a una hembra de la manada que recorrió más de 300 kilómetros, como si estuviera cruzando una naturaleza salvaje sin fronteras. Ese viaje parecía no tener fin, pero esa es precisamente su persistente ritmo de vida.
Los renos son una especie animal fuerte, dotada por la naturaleza de una capacidad de adaptación especial al duro entorno del Ártico y el Subártico. Su espeso pelaje no solo les ayuda a resistir el frío, sino que también retiene el calor de manera eficaz durante el gélido invierno. Sus patas largas y fuertes ayudan a los renos a atravesar terrenos cubiertos de hielo y nieve espesa, superando cientos de kilómetros en medio de la naturaleza salvaje. En verano comen hierba, líquenes y especies de plantas que crecen en la tundra. Cuando llega el invierno, la nieve cubre el suelo, y los renos usan sus pezuñas anchas y afiladas para escarbar la nieve, encontrando líquenes escondidos en las profundidades. Su capacidad de supervivencia depende de esta habilidad: escarbar la nieve y encontrar la valiosa fuente de alimento en condiciones duras. Sin embargo, ante los rápidos cambios debidos al cambio climático, los renos se enfrentan a desafíos sin precedentes. Cuando el invierno llega antes o dura más, tienen dificultades para encontrar comida bajo la gruesa capa de hielo y nieve. El fenómeno de la lluvia helada crea una dura capa de hielo que les impide acceder a los líquenes, su principal fuente de alimento en invierno. No solo eso, los incendios forestales, aunque raros en la tundra ártica, también acaban con los líquenes del reno, un alimento esencial. Los informes de 2023 muestran que el número de renos ha disminuido alrededor de un 15% en algunas zonas, en gran parte debido a la falta de alimento. Además, el cambio climático también está interrumpiendo sus viajes migratorios. Los renos tienen que ir más lejos para encontrar nuevos lugares de vida, a veces desplazándose hasta 80 kilómetros al día. Las rutas de migración que han existido durante miles de años están cambiando. Incluso hubo un momento en que la manada de renos tuvo que cruzar 55 kilómetros de hielo marino en el estrecho de Kotzebue para llegar a una tierra más segura. Las señales de invierno, como la primera nevada y la caída de la temperatura, suelen ser el aviso para que los renos comiencen su migración. Sin embargo, se están adaptando rápidamente al entorno cambiante. Si llegan a una zona sin nieve o más cálida, se moverán más lentamente y se quedarán más tiempo. En las últimas 3 décadas, los renos han comenzado a migrar más tarde en otoño, y con la tendencia al calentamiento del clima, esto probablemente continuará. En el mundo helado del Ártico y el Subártico de Alaska, el buey almizclero es un símbolo de fuerza y resistencia. Con su gruesa capa de pelo de 2 capas, este gran ungulado se ha adaptado perfectamente al duro entorno de aquí. La capa exterior de pelo del buey almizclero es larga y pesada, como un grueso abrigo, que les ayuda a resistir los vientos helados. Debajo hay una suave capa de lana llamada chibiut, uno de los mejores materiales aislantes de la naturaleza, superior incluso a la lana de oveja. Gracias a ello, los bueyes almizcleros pueden sobrevivir a temperaturas por debajo de los -40 grados Celsius sin inmutarse. En invierno, cuando la nieve es espesa, los bueyes almizcleros
usan sus patas y su cabeza para despejar la nieve, buscando hierba, líquenes y pequeños arbustos bajo la capa de hielo. Sus pezuñas y su robusta cabeza son herramientas importantes que les ayudan a sobrevivir en el duro entorno. Sin embargo, la verdadera fuerza del buey almizclero no reside solo en su pelaje o en su robusto cuerpo. Cuando se encuentran con depredadores como lobos u osos, toda la manada formará un círculo defensivo, manteniendo a las crías en el centro. Los adultos se colocan en el exterior, usando sus cuernos curvados para proteger a la manada y listos para luchar. Los bueyes almizcleros no migran tan lejos como los renos, pero aún así realizan viajes cortos de unos 25 a 50 kilómetros para encontrar comida cuando llega el invierno. Buscan las escasas praderas de hierba y los pequeños arbustos bajo la gruesa capa de nieve. Alrededor de julio y agosto, cuando el sol del Ártico brilla casi 24 horas al día, comienza la temporada de apareamiento. Los machos adultos, que pueden pesar hasta 360 kilogramos, entran en una feroz competencia. Usan sus fuertes cuernos curvados para embestirse en batallas con el fin de ganar el derecho a aparearse. La batalla no es solo sobre la fuerza, sino también sobre la resistencia, cuando cada impacto emite un sonido resonante en la naturaleza salvaje como el de un glaciar que se agrieta bajo presión. En primavera, cuando el hielo comienza a derretirse y la hierba comienza a crecer, nacen las crías. El momento del nacimiento se calcula con precisión para que las crías tengan la mayor posibilidad de supervivencia gracias a la abundante fuente de alimento en verano. Sin embargo, con los cambios en el hábitat, los bueyes almizcleros se enfrentan a uno de los desafíos más graves: el fenómeno de la lluvia helada. Cuando la lluvia cae y se congela rápidamente, se forma una dura capa de hielo en el suelo, cubriendo la capa de nieve, lo que hace que los bueyes almizcleros no puedan acceder a la fuente de alimento como líquenes y musgos escondidos debajo. En 2023, la frecuencia de las lluvias heladas aumentó, lo que provocó la muerte de muchos individuos de la manada al no poder romper el hielo para encontrar comida. No solo eso, el aumento de la temperatura también está cambiando la vegetación de la región. Las especies de arbustos y hierbas más grandes están creciendo con fuerza, desplazando a las especies de plantas nativas más pequeñas como los líquenes, una importante fuente de alimento en invierno. Los bueyes almizcleros se ven obligados a moverse más lejos para encontrar lugares con suficiente comida. Con sus cuerpos pesados, el movimiento consume mucha energía, lo que reduce la fuerza necesaria para mantener la vida en las duras condiciones de la naturaleza. En un entorno donde la temperatura puede descender por debajo de los -45 grados Celsius, el zorro ártico sobrevive y se adapta perfectamente, convirtiéndose en un símbolo de la región ártica y subártica. Su espeso pelaje, con capacidad de aislamiento, es especialmente una de las maravillas de la naturaleza. En invierno,
Su pelaje blanco puro les ayuda a camuflarse en el fondo nevado, casi invisibles al cazar o evitar a los enemigos. Cuando llega el verano, el pelaje cambia a un color marrón grisáceo, mezclándose con el color de la hierba y los árboles de la región de la tundra. El zorro ártico es una especie omnívora con una capacidad de caza flexible para adaptarse a las duras condiciones de la región ártica y subártica de Alaska. En verano, cuando los recursos son más abundantes, comen aves marinas, huevos, insectos e incluso frutas si están disponibles. Sin embargo, en los fríos meses de invierno, su principal alimento son los lemmings y otras especies de roedores. En 2023, los estudios registraron una estrecha conexión entre el ciclo reproductivo de los lemmings y la capacidad de supervivencia del zorro ártico. Cuando el número de lemmings aumenta, almacenan suficiente grasa para el invierno, pero cuando esta fuente disminuye, la tasa de reproducción y supervivencia del zorro también disminuye, lo que afecta gravemente a la existencia de la especie. Cuando las fuentes de alimentos son escasas, los zorros árticos buscarán los cadáveres de especies más grandes, como renos o focas que quedan en el hielo marino. Pueden moverse muy lejos, incluso cruzando el estrecho de Bering, para encontrar comida. Esto se debe a su especial sistema circulatorio que mantiene calientes sus patas y a su espeso pelaje que les ayuda a resistir el frío al moverse sobre la superficie del hielo. El ecosistema cambia cuando las especies de arbustos más grandes crecen, reemplazando la vegetación nativa más pequeña de la que depende el zorro ártico. Incluso tienen que adentrarse más en tierra firme para vivir, aunque este no es un entorno ideal para los hábitos de la especie. El zorro rojo, una especie más grande y fuerte, también está migrando hacia el norte a medida que el Ártico se calienta. Su aparición crea competencia por la comida y el espacio vital con la especie de zorro ártico más pequeña. Alrededor de mayo, cuando el invierno se retira gradualmente, los cisnes de la tundra vuelan a Alaska para anidar en los pantanos, las aguas poco profundas y las zonas de deshielo. Son un símbolo característico de la región ártica y subártica. Las llanuras costeras del norte de Alaska son la principal zona de cría cuando el clima se vuelve más templado y las fuentes de alimento son más abundantes. Este momento es vital para la especie de los cisnes. Anidan cerca de aguas tranquilas, donde hay muchas plantas acuáticas y hierbas acuáticas, la fuente de energía necesaria para la reproducción y la cría de los polluelos. Cada año, los cisnes de la tundra realizan un espectacular viaje migratorio desde las zonas de cría en el Ártico y el subártico de Alaska hasta los humedales del sur. Cuando el invierno ártico comienza a congelarse, vuelan más de 900 kilómetros para evitar el frío, siguiendo las rutas migratorias del oeste o del este de América del Norte. Según estudios del Servicio Geológico de Estados Unidos, en 2023,
el viaje migratorio de los cisnes de la tundra está cambiando debido al cambio climático. El aumento de la temperatura está afectando a las fuentes de alimento a lo largo de la ruta de vuelo, lo que obliga a esta especie de ave a adaptarse a condiciones más duras. Tienen que detenerse en muchos lugares a lo largo de los pantanos y las aguas poco profundas para descansar y reponer energía de las plantas y hierbas acuáticas. El derretimiento del permafrost hace que los pantanos y las lagunas, que alguna vez fueron sus lugares de cría, estén desapareciendo gradualmente. Un estudio de 2023 mostró que la velocidad de inundación del suelo en la región costera de Alaska ha aumentado un 20% en las últimas 2 décadas, reduciendo el espacio vital de la especie. Los charranes árticos también son maestros de la migración, realizando el viaje más largo del mundo animal. Cada año abandonan la región ártica y subártica de Alaska, volando hacia el sur a las frías aguas alrededor de la Antártida. La distancia puede alcanzar hasta 70,000 kilómetros, llevándolos de un polo a otro, siguiendo el ritmo del movimiento del Sol y el verano eterno. En primavera, cuando el hielo se derrite y el agua del mar de Alaska comienza a calentarse, los charranes árticos regresan al norte. Con una amplia envergadura y una rápida velocidad de vuelo, superan con flexibilidad los desafíos climáticos de la región polar. La bahía de Bristol, el mar de Bering y el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico se convierten en refugios temporales, donde anidan y crían a la siguiente generación. La dieta de los charranes árticos consiste principalmente en peces pequeños, plancton e insectos. Son los verdaderos cazadores del cielo, con la capacidad de sumergirse en el agua con gran precisión. Pueden lanzarse desde una altura de casi 10 metros, clavándose directamente en la superficie del agua para atrapar a sus presas. El arenque y el pequeño bacalao ártico son objetivos familiares en sus cacerías. En la región ártica y subártica de Alaska, el plumaje blanco puro de la lechuza nival les ayuda a desaparecer casi por completo en el paisaje cubierto de nieve. La gruesa capa de plumas que cubre todo su cuerpo, incluidas las patas, les ayuda a mantener el calor de manera eficaz, incluso cuando la temperatura desciende por debajo de los -40 grados Celsius. Gracias a esta capacidad, la lechuza nival se convierte en una de las especies de aves de presa más fuertes, bien adaptada a las duras condiciones de la región ártica. La lechuza nival es una maestra de la caza en la región ártica y subártica, donde los campos de nieve y el terreno abierto crean las condiciones ideales para seguir a sus presas. A diferencia de muchas otras especies de lechuzas, la lechuza nival es activa durante el día, especialmente en el verano ártico, cuando el sol nunca se pone. Esto les permite cazar continuamente bajo la luz prolongada. Se deslizan suavemente sobre la nieve blanca, utilizando sus agudos ojos para detectar el más mínimo movimiento. Incluso con la poca luz del invierno, su visión sigue siendo extremadamente precisa. El lemming, la especie de roedor más común,
es el principal alimento de la lechuza nival. Sin embargo, también pueden cazar liebres árticas, aves marinas e incluso zorros jóvenes si las fuentes de alimento son escasas. La capacidad de caza de la lechuza nival es una combinación perfecta de una visión sensible y la capacidad de volar sin hacer ruido. Tienen una amplia envergadura de hasta 1.5 metros y un peso medio de 1.8 a 2.7 kilogramos. Su suave plumaje ayuda a reducir el ruido al volar, lo que hace que la lechuza nival sea casi invisible en el espacio. Gracias a ello, pueden emboscar y lanzar un golpe preciso, abatiendo a su presa con un solo ataque. El derretimiento del permafrost y los cambios en la vegetación también están añadiendo presión al hábitat de la lechuza nival. Las especies de árboles más grandes están comenzando a reemplazar la vegetación baja como la hierba y el musgo, que es el lugar ideal para que esta especie busque comida y se reproduzca. La tierra abierta, que alguna vez fue un espacio de caza ideal, está desapareciendo gradualmente. Todos estos factores están haciendo que la población de lechuzas nivales se enfrente a un grave riesgo de disminución en el cambiante entorno ártico. La ballena beluga tampoco está fuera del impacto de los cambios climáticos en Alaska. Es una de las especies características de la región ártica y subártica, con una alta capacidad de supervivencia en las duras condiciones ambientales. La beluga es fácil de reconocer por su piel blanca brillante y los ricos sonidos que emiten. Por eso, también se las conoce como los canarios del mar, la especie de ballena con el canto más rico del océano. La ballena beluga tiene un ciclo de migración estacional muy especial. En verano, se desplazan hacia el norte, concentrándose en los estuarios y las bahías costeras de Alaska como Cook Inlet, la bahía de Bristol y el mar de Beaufort, donde el agua es más cálida y las fuentes de alimentos son abundantes. Cuando llega el invierno y se forma el hielo marino, la beluga regresa al sur para encontrar aguas sin hielo. Aquí dependen de una gruesa capa de grasa de hasta 15 centímetros para mantenerse calientes, lo que les ayuda a mantener la vida cuando las fuentes de alimentos son escasas. El nombre científico de la ballena blanca es Delphinapterus leucas, que significa delfín sin aleta. No tienen una aleta dorsal como muchas otras especies de ballenas, sino solo una cresta dorsal dura que les ayuda a nadar con facilidad bajo los témpanos de hielo. Otra característica distintiva es que sus vértebras cervicales no están fusionadas, lo que les permite girar la cabeza con flexibilidad en muchas direcciones. En su viaje migratorio, suelen nadar entre los bloques de hielo en las frías aguas, donde la temperatura puede descender a 0 grados Celsius. Esta especie vive en pequeños grupos, generalmente de 2 a 25 individuos. Al migrar, el número en una manada puede llegar a cientos. Vivir en manadas les ayuda a cazar de manera más eficaz gracias a la coordinación y al reparto de las fuentes de alimento en el grupo. A diferencia de la ballena de Groenlandia, la ballena beluga
Es una especie de depredador diversa con una dieta principalmente carnívora. Su menú incluye pulpos, calamares, cangrejos, camarones y especies de peces como el salmón, el bacalao, el arenque y el eglefino. Con la capacidad de sumergirse a profundidades de 900 metros y contener la respiración durante 25 minutos, la beluga puede cazar en las aguas poco profundas de la costa, a veces incluso en el fondo del mar. Una habilidad importante que les ayuda a cazar eficazmente es la ecolocalización. Emiten ondas sonoras para encontrar objetos en el oscuro entorno acuático o bajo la gruesa capa de hielo. Los sonidos en forma de clic que emiten ayudan a determinar la ubicación de la presa, incluso si está enterrada en las profundidades de la capa de lodo del fondo marino. Sin embargo, las belugas se enfrentan a una lucha por la supervivencia cada vez más feroz a medida que el hielo marino se derrite rápidamente debido al cambio climático. El hábitat cambia cuando el agua del mar se calienta y la cantidad de hielo disminuye, lo que las obliga a moverse más al sur para encontrar refugio y comida. Esto no solo causa estrés nutricional, sino que también afecta a su capacidad de reproducción, ya que el momento y el lugar de la caza ya no son tan estables como antes. Además, la contaminación por la extracción de petróleo y gas y la escorrentía urbana son una grave amenaza. Las toxinas se acumulan en la cadena alimentaria y penetran en el cuerpo de la beluga a lo largo de muchos años. Con una larga vida útil y una gruesa capa de grasa bajo la piel, las belugas acumulan fácilmente grandes cantidades de toxinas, lo que afecta a su sistema inmunitario y reduce su capacidad de reproducción. No solo eso, el ruido submarino de los barcos y la industria de exploración de petróleo y gas también causa trastornos en la comunicación y la localización. Dependen del sonido para cazar y orientarse. Cuando se ven afectadas por un ruido fuerte, pueden perder el rumbo e incluso sufrir daños auditivos temporales en un entorno ya de por sí muy duro. Desde las extensiones de hielo de la región ártica y subártica, el ecosistema transita gradualmente a una nueva tierra, el bosque boreal o taiga. Aquí, el invierno es largo y gélido, dando paso a un verano breve pero lleno de vida. La temperatura invernal suele descender por debajo de los -30 grados Celsius, lo que supone un gran desafío para la supervivencia. Pero es precisamente en estas duras condiciones donde la vida persiste, encontrando la manera de desarrollarse. El bosque boreal es el hogar de especies de coníferas como el pino negro y el pino blanco, altos y resistentes al tiempo y al clima. Bajo el dosel de los árboles hay una capa de líquenes, musgo y pequeños arbustos que crean una alfombra verde que protege a muchas especies de animales que viven aquí. Sin embargo, el cambio climático está alterando la estructura natural de este ecosistema. El aumento de la temperatura
los veranos más largos y el riesgo de incendios forestales también aumentan. Los relámpagos, a finales de julio, pueden provocar incendios generalizados. En 2023, Alaska perdió unos 119,000 hectáreas de bosque debido a los incendios, lo que afectó gravemente tanto a la flora como a la fauna. Alaska alberga hasta el 98% del número de osos pardos de Estados Unidos. También es donde se concentra alrededor del 70% de la población de osos pardos de toda América del Norte. Desde las majestuosas cordilleras hasta las vastas llanuras, la especie del oso pardo aparece en todas las regiones de Alaska, dominando el paisaje salvaje de aquí. Entre ellos, las cataratas del río McNeil son famosas por tener la mayor densidad de osos pardos. Cada verano, cientos de individuos se congregan aquí para cazar salmones en la corriente. Los machos adultos pueden pesar hasta 680 kilogramos, creando una imagen impresionante de fuerza y resistencia en el mundo salvaje de Alaska. Los osos pardos son una especie omnívora, con una dieta rica y flexible según la estación. Sin embargo, el salmón es la fuente de alimento más importante para ellos en la región del bosque boreal, especialmente en verano y otoño. Cuando los salmones comienzan a migrar río arriba para regresar a ríos como el Kenai y el Cooper, los osos pardos se congregan en gran número, esperando pacientemente a que los bancos de peces salten a la superficie. En la temporada alta, cada oso puede comer hasta 40 kilogramos de alimento al día. La abundante grasa del salmón les ayuda a almacenar energía rápidamente, preparándose para los largos y fríos meses de invierno que se avecinan. Cuando comienza el invierno, los osos pardos entran en el período de hibernación, un mecanismo de supervivencia especial que les ayuda a superar las condiciones de hielo y la falta de alimentos. Durante este período, la temperatura de su cuerpo desciende y el ritmo cardíaco se ralentiza a solo unos 8 o 10 latidos por minuto. La tasa metabólica también desciende al mínimo para ahorrar energía. Durante la hibernación, los osos pardos viven completamente de la gruesa capa de grasa almacenada desde el verano y el otoño. En particular, las osas suelen dar a luz en la madriguera mientras todavía están hibernando. Cada camada suele tener de 1 a 3 osesnos, y gracias a las reservas de grasa, la osa madre puede criar a sus crías por completo en la madriguera sin necesidad de salir. Sin embargo, el fenómeno del calentamiento global está cambiando drásticamente el hábitat de los osos pardos en los bosques de Alaska. El invierno, que es el momento para que los osos hibernen y ahorren energía, ahora se acorta,
y muchos se despiertan antes, cuando sus cuerpos aún no han acumulado la energía necesaria, lo que los obliga a enfrentarse a condiciones más duras, mientras la comida es cada vez más escasa. El verano, un período importante para que los osos cacen y almacenen grasa, ya no es tan fácil como antes. En las escarpadas laderas rocosas, los carneros de Dall caminan con cautela, evitando la mirada de los depredadores desde lejos. Son una especie de animal característica de las altas montañas de Alaska, que suelen vivir en pequeñas manadas y casi nunca migran según la estación. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos considera a los carneros de Dall como una especie indicadora sensible a los cambios ambientales. Eso significa que cualquier cambio en la población o en su hábitat puede ser una señal de alerta temprana sobre un cambio ecológico en la región. En el vasto espacio de las cordilleras boreales, los carneros de Dall se mueven constantemente para encontrar comida, eligiendo a menudo lugares altos y escarpados a los que pocas otras especies pueden acceder. La gruesa almohadilla bajo sus patas les ayuda a aferrarse a las superficies rocosas resbaladizas, lo que les permite moverse con flexibilidad por las laderas empinadas. Esta habilidad para escalar es precisamente la capa de defensa natural que les ayuda a evitar a los grandes depredadores como los lobos y los osos pardos. El pelaje de los carneros de Dall es un factor importante que les ayuda a sobrevivir en el duro invierno de Alaska. Poseen una doble capa de pelo, la exterior impermeable y la interior de lana que mantiene el calor, lo que les ayuda a mantener la temperatura corporal cuando ésta desciende bruscamente, pudiendo llegar a -34 grados Celsius. En primavera, comienzan a mudar para adaptarse a las condiciones más cálidas del verano, al tiempo que mantienen estable la temperatura corporal durante el proceso de transición estacional. Otra especie que también sobrevive y se desarrolla en las altas y escarpadas montañas del ecosistema boreal es la cabra montesa. Es la única representante en América del Norte del grupo de ungulados de la familia de las cabras. Las cabras montesas suelen aparecer en las cordilleras de Chugach y Wrangell, donde el terreno empinado y rocoso es un entorno ideal para su capacidad de escalar y vivir. Las cabras montesas tienen una excelente capacidad de adaptación que les permite vivir a altitudes de 500 a más de 4,000 metros en las altas cumbres, donde muy pocas especies animales pueden acceder. Poseen un espeso pelaje que consiste en una suave capa de lana interior que mantiene el calor y una larga capa exterior que protege del viento frío y la nieve. Las pezuñas de las cabras montesas tienen una estructura especial con una superficie dura que rodea una almohadilla de carne blanda que les ayuda a aferrarse a las rocas resbaladizas.
Precisamente esta característica es el factor clave que les ayuda a moverse por los acantilados verticales y el terreno escarpado, donde un resbalón puede costarles la vida. El alce de Alaska es la especie más grande de la familia de los ciervos que vive en el frío bosque boreal. Se ven obligados a adaptarse a las duras condiciones del entorno para sobrevivir. El mayor individuo registrado en la península de Kenai en noviembre de 2020 pesaba hasta 770 kilogramos. Este tamaño requiere una fuente de alimento abundante y estable para mantener su condición durante todo el año. El alce de Alaska se alimenta principalmente de plantas acuáticas, por lo que suelen vivir cerca de lagos, pantanos y grandes masas de agua, donde es conveniente buscar comida y reproducirse. Tienen el hábito de migrar según la estación, a veces desplazándose hasta 100 kilómetros para encontrar pareja, dar a luz o acceder a nuevas fuentes de alimento. La temporada de apareamiento tiene lugar en septiembre y octubre. Los machos usan sus grandes astas, que pesan de 20 a 34 kilogramos, para competir por el derecho a aparearse. Las astas crecen muy rápido, pudiendo alargarse casi 2.5 centímetros al día en esta temporada. Las feroces batallas de astas son su forma de afirmar su estatus. Después del apareamiento, la hembra gesta durante unos 8 meses. Las crías suelen nacer a finales de la primavera y permanecen con su madre durante todo el primer año para aprender a buscar comida y a sobrevivir en el bosque. Sin embargo, bajo el impacto del cambio climático y la actividad humana, los alces de Alaska se enfrentan a muchos graves desafíos de supervivencia. Según un estudio de 2023, los inviernos más cortos y la reducción de la nieve han cambiado la vegetación del bosque boreal, lo que ha provocado una disminución de su principal fuente de alimento. El calentamiento del clima, que conlleva un aumento de los incendios forestales, obliga a los alces a abandonar su hábitat para encontrar comida. Esto los hace más vulnerables a los depredadores y al mismo tiempo aumenta la competencia con otras especies herbívoras. Además, los proyectos de construcción y la explotación de recursos han reducido su hábitat natural. Los alces deben trasladarse a zonas menos seguras, donde hay muchas carreteras y construcciones, lo que ha provocado un aumento del número de colisiones entre alces y vehículos, especialmente en invierno. En los antiguos senderos entre los salvajes bosques de taiga, los glotones deambulan solos, como verdaderos guerreros en medio de la naturaleza. Pertenecen a la familia de los mustélidos, la misma familia que las comadrejas y las nutrias, y son la especie omnívora más grande de este grupo, ocupando la mayor parte del orden de los carnívoros. La especie de los glotones es famosa por su increíble fuerza y resistencia.
Un individuo puede moverse más de 24 kilómetros al día para encontrar comida o patrullar su territorio. La capacidad de caza de los glotones no se limita al suelo. Nadan bien, trepan bien y pueden cazar en muchos entornos diferentes, desde arroyos y bosques densos hasta altas montañas. En invierno, los glotones no hibernan, sino que continúan cazando en medio del frío. Usan sus fuertes garras para cavar la espesa capa de nieve y encontrar comida enterrada. Las garras también les ayudan a trepar por terrenos rocosos empinados, mejorando su capacidad de supervivencia en los salvajes bosques de taiga de Alaska. En el cielo boreal, el águila real extiende sus poderosas alas, dominando el vasto espacio. Son un símbolo de la fuerza en el aire, una especie de ave de presa con habilidades casi invencibles en la naturaleza. En invierno, cuando las fuentes de alimento son escasas, el águila real abandona la región del norte de Alaska para desplazarse hacia el sur. Pueden volar decenas de kilómetros al día para acceder a nuevas zonas de caza. En Alaska, el águila real suele anidar en los acantilados, en los picos de las montañas o en lugares con árboles densos. Los lugares altos les ayudan a observar su territorio y a proteger el nido de otras especies de depredadores. El nido de las águilas suele ser muy grande, hecho de ramas de árboles e incluso de huesos de animales. Suelen regresar al mismo nido durante muchos años, ampliándolo y reforzándolo continuamente con cada temporada de cría. El cambio climático, especialmente el aumento de la temperatura y los inviernos más cortos, está afectando a los hábitos migratorios y a las fuentes de alimento del águila real. El aumento de la temperatura hace que las especies de presas como las liebres árticas y las crías de ciervo se desplacen más lejos, lo que obliga a las águilas a ampliar su rango de caza. Esto reduce su capacidad de reproducción y afecta a la estabilidad de la población. Los inviernos con menos nieve también cambian las condiciones de anidación, especialmente en las altas montañas, lo que reduce la tasa de éxito en la cría de los polluelos. Además, la actividad humana crea nuevos desafíos. Los proyectos de extracción de recursos y la construcción de infraestructuras invaden su hábitat. Las turbinas eólicas, las líneas eléctricas y las construcciones altas suponen un riesgo de colisión, lo que aumenta la tasa de mortalidad. La contaminación por petróleo, gas y la extracción de minerales también afecta a la calidad de las fuentes de alimento. Otra especie de águila ampliamente distribuida en Alaska es el águila calva, el símbolo nacional de Estados Unidos. En el duro entorno de la región boreal, esta ave se ha adaptado perfectamente para sobrevivir. Su espeso plumaje les ayuda a resistir el frío del invierno,
y su flexible capacidad de migración les permite desplazarse a lugares con fuentes de alimento más abundantes cuando las condiciones cambian. El águila calva es una especie de migración parcial, lo que significa que solo se van cuando el clima es duro o las fuentes de alimento se agotan. Cuando los ríos y lagos se congelan, vuelan cientos de kilómetros para encontrar aguas abiertas, desplazándose a menudo hacia el sur para pasar el invierno. En Alaska, el nido del águila calva suele aparecer en árboles altos o en acantilados junto a ríos y lagos que atraviesan los densos bosques. El nido está hecho de ramas y hojas, construido con cuidado y ampliado continuamente cada año. Algunos nidos pesan hasta 1 tonelada, con más de 2.4 metros de ancho, y no son solo un lugar para reproducirse, sino también una fortaleza que protege a las crías de los enemigos. Al igual que muchas otras especies de aves de presa, el águila calva se enfrenta a grandes desafíos por el cambio climático y la actividad humana. Los ríos se secan gradualmente y el hielo se derrite más rápido, lo que cambia el flujo y hace que la cantidad de salmón, su principal fuente de alimento, disminuya gravemente. Las águilas se ven obligadas a volar más lejos para encontrar peces, gastando más energía solo para sobrevivir. La primavera llega antes, lo que cambia el ciclo reproductivo. Las crías nacen antes, pero deben enfrentarse a un clima frío inusual, lo que aumenta el riesgo de mortalidad. Los grandes nidos, que alguna vez fueron sólidos, ahora se vuelven más vulnerables a los cambios inusuales del clima. Además, construcciones como las turbinas eólicas, las líneas eléctricas y la extracción de minerales están invadiendo el espacio vital de las águilas. La contaminación de las actividades industriales también afecta al ecosistema de agua dulce, que proporciona su principal fuente de alimento. Las aves que alguna vez fueron un símbolo de libertad ahora se esfuerzan por resistir tanto a la naturaleza como al hombre. La especie de ave de presa más rápida del mundo, famosa por su picado que alcanza velocidades de hasta 320 kilómetros por hora al atacar a sus presas, es el halcón peregrino. Anteriormente, el halcón peregrino estuvo al borde de la extinción debido al pesticida DDT, que redujo la calidad de los huevos. Aunque el DDT ha sido prohibido y el número de la especie se ha recuperado, todavía se enfrentan a muchas amenazas en un hábitat cada vez más cambiante. El hábitat del halcón peregrino requiere un espacio abierto que garantice la seguridad del nido y sea conveniente para cazar desde lo alto. En Alaska, suelen anidar en los altos acantilados, un lugar ideal para observar y evitar a los depredadores. A veces, los halcones peregrinos incluso utilizan puentes o edificios altos para anidar. Cuando llega el invierno y los ríos y lagos se congelan y la comida escasea, los halcones peregrinos comienzan a migrar hacia el sur. El viaje migratorio
puede extenderse por miles de kilómetros hasta las regiones tropicales de Centro y Sudamérica. Sin embargo, si el invierno no es demasiado duro, todavía hay individuos que se quedan cerca de los ríos sin congelar para seguir cazando. Desde los bosques de taiga, cubiertos de nieve a lo largo de los ríos helados, el viaje nos lleva a la región costera, donde comienza el ecosistema costero y oceánico de Alaska. Con más de 87,000 kilómetros de costa, Alaska posee uno de los ecosistemas costeros más grandes y diversos del mundo. Las playas prístinas son un lugar que esconde una vida abundante, y este es el corredor de caza de los lobos grises y los osos pardos cuando buscan comida del mar. El ecosistema costero de Alaska es muy diverso, desde bosques de manglares y praderas marinas hasta arrecifes de coral fríos. Alaska es el hogar de más de 300 especies de peces, incluyendo peces de agua dulce y de mar. Las especies de salmón de agua dulce, como la trucha arcoíris y la trucha de cabeza de acero, tienen hábitos de vida muy flexibles. Algunas viven completamente en agua dulce, pero muchas especies tienen la capacidad de migrar entre los ríos y el mar. Al igual que el salmón, la trucha de cabeza de acero tiene un ciclo de vida migratorio especial. Nacen en los ríos, crecen en el mar y luego regresan al mismo río para reproducirse, un ciclo llamado migración anádroma. El salmón de Alaska incluye especies como el salmón real, el salmón rojo, el salmón rosado y el salmón plateado, todas especies migratorias reproductivas especiales. Ponen sus huevos a finales de verano y principios de otoño en los arroyos y lagos de agua dulce. La corriente que fluye a través de la capa de grava ayuda a proporcionar oxígeno para que los huevos se desarrollen. Los alevines de salmón viven en el entorno de agua dulce de unos pocos meses a unos pocos años, dependiendo de la especie. Esta es la etapa de preparación para el gran viaje al mar. El evento de esmoltificación es un punto de inflexión importante cuando el cuerpo del pez se adapta gradualmente al agua salada. Los peces jóvenes abandonan los arroyos para dirigirse al océano. Aquí cazan peces pequeños y crustáceos, acumulando energía para regresar. Después de 2 a 5 años de vida en el mar, los salmones comienzan su viaje de regreso al lugar donde nacieron. Este comportamiento de orientación sigue siendo un misterio, ya que los peces utilizan señales químicas y el campo magnético de la Tierra para encontrar el mismo arroyo. Después de completar la reproducción, la mayoría de los salmones morirán, cerrando un ciclo de vida arduo y extraordinario. Las aguas costeras de Alaska son el hogar de más de 700 especies de invertebrados marinos. Se distribuyen desde las aguas poco profundas hasta el fondo del mar profundo, extendiéndose desde el mar de Beaufort a través del mar de Bering, el archipiélago de las Aleutianas y la bahía de Alaska hasta la frontera sur del estado. Estas especies pertenecen a muchos grupos diferentes, como crustáceos, equinodermos y moluscos, creando un mundo vivo bajo el fondo marino y contribuyendo a mantener el equilibrio del ecosistema marino de Alaska. Los invertebrados marinos desempeñan un papel esencial en el ecosistema marino de Alaska.
son la principal fuente de alimento para peces, aves marinas y especies de mamíferos marinos. No solo eso, sino que muchas especies también ayudan a mantener la calidad del medio ambiente. A través del proceso de filtración del agua y la transformación de nutrientes, contribuyen a estabilizar el ecosistema del fondo marino. Pero el cambio climático está alterando gravemente el ecosistema de las especies de invertebrados marinos. El aumento de la temperatura del agua del mar está afectando al crecimiento, la distribución y promoviendo el fenómeno de la acidificación del océano. A medida que aumenta la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, el agua del mar se vuelve más ácida. Esto es especialmente peligroso para las especies con concha como las ostras, las almejas y los mejillones. Sus conchas se debilitan, se vuelven más vulnerables y la tasa de mortalidad aumenta. Esta es una amenaza de la que los científicos han advertido durante muchos años. Algunas especies de crustáceos, como el cangrejo real, han comenzado a migrar más al norte para encontrar aguas más frías. Este desplazamiento está alterando la cadena alimentaria y cambiando la estructura de la población de la vida marina de Alaska. Además, la explotación de recursos, especialmente la sobrepesca de especies valiosas como el cangrejo real y la langosta, hace que la población disminuya gravemente. La nutria marina es una de las especies directamente afectadas por la disminución de las especies de invertebrados marinos. Son la especie más grande de la familia de las comadrejas, que también incluye a los glotones, las mofetas y las comadrejas. Las nutrias marinas adultas pueden medir hasta 1.8 metros de largo y pesar más de 45 kilogramos, siendo una de las especies de nutrias más grandes del mundo. En Alaska, las nutrias marinas viven principalmente en áreas como Prince William Sound, los fiordos de Kenai y el archipiélago de las Aleutianas. Además, también aparecen desde las Islas Kuriles frente a Rusia hasta la costa de California. Pueden vivir casi por completo en la superficie del agua, donde comen, duermen, se reproducen y crían a sus crías. Su pelaje extremadamente denso y su capacidad para regular la temperatura corporal les ayudan a adaptarse bien al frío entorno marino, al tiempo que evitan muchas amenazas de la tierra. La nutria marina es una especie de depredador clave en el ecosistema costero de Alaska. Una de las mayores contribuciones de las nutrias es el control del número de erizos de mar, una especie que se especializa en comer algas. Cuando no se controlan, los erizos de mar pueden destruir bosques enteros de algas, degradando el hábitat de una gran cantidad de vida marina. Las nutrias suelen elegir comer los erizos de mar de mayor edad, lo que ayuda a limitar la reproducción y a mantener estable el número. Gracias a ello, los bosques de algas se protegen de convertirse en desiertos marinos, lo que garantiza un ecosistema marino diverso donde las especies de peces e invertebrados pueden desarrollarse. Con una alta capacidad metabólica, las nutrias pasan la mayor parte del día buscando comida. Este hábito de caza continuo ayuda a mantener una cadena alimentaria equilibrada, estabilizando todo el ecosistema marino de Alaska. Sin embargo, el calentamiento del agua del mar está cambiando el ecosistema de las algas, que alguna vez fue un hogar importante
para muchas especies de vida marina. A medida que las algas disminuyen, los erizos de mar se desarrollan rápidamente y sin control, lo que provoca un desequilibrio en el ecosistema. Las nutrias marinas pierden gradualmente su principal fuente de alimento y su hábitat se vuelve árido y con pocos nutrientes. La acidificación del océano también es una amenaza silenciosa, pero grave, ya que afecta a las especies con caparazón duro como los cangrejos, las almejas y las ostras, una importante fuente de alimento para las nutrias. A medida que sus caparazones se debilitan y su número disminuye, la cadena alimentaria de las nutrias también se debilita gradualmente con el tiempo. Las nutrias marinas también son especialmente vulnerables a los derrames de petróleo. Su capa de pelo que mantiene el calor pierde su capacidad de aislamiento cuando se mancha de petróleo, lo que hace que se enfríen rápidamente. El desastre del Exxon Valdez en 1989 es el ejemplo más claro, cuando miles de nutrias murieron por envenenamiento y frío. A lo largo de las costas de Alaska hasta el archipiélago de las Aleutianas, las rocas y los bancos de arena se convierten en lugares de descanso para los leones marinos de Steller. Son la especie de mamífero marino más grande de la familia de las focas con orejas, un grupo de animales con una capacidad de movimiento flexible tanto bajo el agua como en tierra. Las hembras suelen tener un tamaño más compacto, de unos 2.1 metros de largo y un peso de unos 270 kilogramos, mientras que los machos son mucho más robustos, de casi 2.7 metros de largo y un peso medio de unos 680 kilogramos. En las frías aguas del mar de Bering y el mar de Chukchi, los leones marinos de Steller han aprendido a adaptarse para sobrevivir. La gruesa capa de grasa bajo la piel es un escudo que mantiene el calor corporal y también una fuente de energía vital en los meses de escasez de alimentos del invierno. Les ayuda a mantenerse calientes cuando se sumergen en las profundidades del mar frío y a sobrevivir a los períodos de falta de alimentos. La temporada de cría llega alrededor de mayo a julio, cuando regresan a las rocas de la orilla o a las pequeñas islas lejos de tierra firme. Cuando termina la temporada de cría, abandonan la orilla, comenzando largos viajes de caza en alta mar, pero todavía merodeando cerca de la tierra familiar. Al igual que muchas otras especies de animales marinos, los leones marinos de Steller se enfrentan a una disminución debido a los cambios incesantes del océano. El aumento de la temperatura del agua hace que las fuentes de peces pequeños, su principal alimento, cambien de área de distribución. El arenque y el abadejo son cada vez más escasos, lo que les obliga a sumergirse más lejos para buscar, y al mismo tiempo consumen más energía para sobrevivir. No solo compiten con la naturaleza, sino que también deben compartir la fuente de peces con los barcos de pesca comerciales. La pesca a gran escala, especialmente del abadejo y el salmón, ha ejercido presión sobre la población de leones marinos. En 10 años, el número de esta especie ha disminuido alrededor de un 15% por falta de alimentos. El cambio climático también está haciendo que sus lugares de cría y descanso sean menos seguros. Las corrientes cambian, el hielo a la deriva es cada vez menor y las rocas familiares están desapareciendo. Todas estas fluctuaciones
hacen que la vida de los leones marinos sea más precaria y la población se debilite con cada temporada de calentamiento del mar. Entre las especies de ballenas del noreste del Pacífico, la ballena gris es una de las más reconocibles y destacadas. Suelen aparecer en la región de las islas del Canal y en la zona costera adyacente, donde su presencia se ha convertido en una imagen familiar del paisaje natural. Con un viaje migratorio de hasta 16,000 kilómetros de ida y vuelta, la ballena gris realiza uno de los viajes migratorios más largos del mundo de los mamíferos. El mar de Bering y el mar de Chukchi son sus paradas en verano para encontrar comida, situados entre las aguas de Alaska y Rusia. El hábitat de la ballena gris en el mar de Bering y el mar de Chukchi es muy rico en vida bentónica, una condición ideal para su proceso de alimentación. La característica especial de esta especie es su forma de alimentarse con placas de barbas, diferente a muchas otras especies de ballenas. Son una especie que se especializa en alimentarse del fondo, usando su boca para aspirar el lodo y los sedimentos, y luego filtrando pequeños crustáceos como anfípodos y gusanos marinos a través de las placas de barbas. Al nadar a lo largo de la costa de Alaska, la ballena gris desempeña un papel importante en la agitación de los sedimentos y la redistribución de nutrientes en el fondo marino. Están ligadas a las aguas poco profundas, su principal zona de alimentación, lo que las hace especialmente dependientes de la salud del entorno marino. Al igual que muchas otras especies, la ballena gris se enfrenta al cambio climático. El aumento de la temperatura del agua del mar, los cambios en las corrientes y la actividad de extracción hacen que las fuentes de alimento y el hábitat se vean amenazados. En el mundo del mar, la ballena azul es el símbolo vivo más grande de la grandeza que el océano puede crear. Pueden medir más de 30 metros de largo y pesar unas 160 toneladas, convirtiéndose en el ser vivo más grande que jamás haya existido en la Tierra. El corazón de la ballena azul es casi tan grande como un coche pequeño, suficiente para bombear cientos de toneladas de sangre por todo su gigantesco cuerpo. Incluso su surtidor de agua, de hasta 9 metros, se convierte en una señal de su majestuosa presencia en medio del vasto mar. Para mantener su gigantesco cuerpo, la ballena azul necesita una enorme cantidad de alimento cada día durante la temporada de caza. Consumen hasta 4 toneladas de plancton, principalmente krill, para obtener suficiente energía. En verano, las aguas frías como el mar de Bering o la bahía de Alaska son paradas ideales para que encuentren comida. Suelen lanzarse a los enjambres de krill, abriendo la boca y filtrando el agua a través de las placas de barbas para retener la pequeña fuente de alimento. Aunque las ballenas azules están presentes en muchos océanos del mundo, son muy vulnerables a los cambios ambientales. En el noreste del Pacífico, algunas poblaciones todavía son bastante estables, incluida la zona marina de Alaska. Sin embargo, no pocas otras poblaciones están disminuyendo gravemente debido a la caza ilegal y a la pérdida de hábitat, lo que las convierte en una de las especies de especial preocupación en los esfuerzos de conservación a nivel mundial.
El cielo sobre la bahía de Glacier se abre más cuando la silueta de una ballena jorobada emerge del agua. Con un solo aliento, expulsa una corriente de aire a una velocidad de más de 480 kilómetros por hora, creando una columna de agua blanca que se puede ver desde muy lejos. Las ballenas jorobadas son los verdaderos artistas del océano. Giran en el agua, golpean con las aletas y agitan la cola, creando movimientos poderosos como una danza de caza. En verano, las ballenas jorobadas regresan a la bahía de Glacier, una zona marina fría y rica en alimentos, para encontrar presas. Después de un largo invierno en Hawái o México, regresan para acumular energía. Una técnica de caza destacada es la captura de peces con burbujas. Crean estas bajo el agua para agrupar a los peces y luego se lanzan con la boca bien abierta para tragarse peces como el arenque o la caballa. Este comportamiento requiere una coordinación fluida entre muchos individuos. Juntos soplan un anillo de burbujas, rodeando el banco de peces y acorralándolo. Cada día, una ballena jorobada puede comer hasta media tonelada de pescado, desempeñando un papel importante en el ecosistema. Sin embargo, el cambio climático está amenazando la fuente de krill, su principal alimento. Además, la acidificación del océano también está afectando a la cadena alimentaria de las ballenas. Se ven obligadas a moverse más lejos para encontrar comida, lo que hace que la reproducción y el mantenimiento de la salud sean más difíciles. Al cruzar el ecosistema costero de Alaska, no se puede dejar de notar la vibrante presencia de las especies de aves marinas y limícolas. Desempeñan un papel esencial en la cadena alimentaria, contribuyendo a estabilizar el ecosistema costero de aquí. Algunas especies de aves marinas, como las gaviotas y los araos, destacan por sus asombrosas habilidades de buceo. Pueden lanzarse a profundidades de 60 a más de 120 metros para atrapar peces e invertebrados en las profundidades del océano. En primavera, millones de aves limícolas regresan a Alaska, creando un espectacular paisaje migratorio que cautiva tanto a los turistas como a los investigadores. En el Parque Nacional del Lago Clark, cada estación, más de 100, individuos de correlimos y agujas colinegras se congregan. Encuentran un lugar de cría ideal en las costas rocosas, los pantanos y los bancos de arena ricos en nutrientes. Sin embargo, el cambio climático está planteando desafíos cada vez mayores para las especies de aves limícolas en Alaska. La desaparición gradual del hielo marino y de las fuentes de alimento del océano hace que el hábitat cambie, lo que afecta directamente a su capacidad de reproducción y supervivencia. Especies raras como el mérgulo de Kittlitz se enfrentan al riesgo de extinción a medida que los lugares de anidación en la costa helada desaparecen gradualmente. No es solo una cuestión de unas pocas especies. Esta perturbación también está sacudiendo toda la cadena alimentaria y el ecosistema costero de Alaska. Mientras todas las especies se esfuerzan por adaptarse para sobrevivir en medio de la dura naturaleza de Alaska, el hombre comienza a aparecer.
Las columnas de humo de las fábricas de extracción de petróleo son como una mancha que atraviesa el cielo despejado. Los grandes proyectos industriales se van introduciendo gradualmente, dividiendo los ecosistemas que alguna vez fueron puros de esta tierra prístina. El aumento de la temperatura, el deshielo temprano, los desastres naturales y la explotación incesante están remodelando todo el hábitat. Cada pequeño impacto puede tener consecuencias irreversibles. Si no se toman soluciones drásticas y oportunas, Alaska perderá gradualmente las grandes criaturas que alguna vez estuvieron ligadas a la identidad de este lugar. Ante esta situación, Alaska está haciendo esfuerzos incansables para proteger su ecosistema único. Se han implementado medidas de conservación para minimizar el impacto humano y garantizar la supervivencia de las especies de vida silvestre. Una de las soluciones más enérgicas es la protección de importantes hábitats. El Refugio Nacional de Vida Silvestre es uno de los ejemplos más claros. En 2023, el gobierno de Alaska limitó las actividades de extracción de petróleo en esta zona, protegiendo a especies como el oso polar y el lobo gris. Estos son esfuerzos para minimizar el riesgo de pérdida de hábitat para las especies que dependen del hielo y de las temperaturas frías. En el contexto del cambio climático, que aumenta el riesgo de incendios forestales, se han implementado programas de gestión de incendios para proteger importantes bosques para la vida silvestre. El Departamento de Silvicultura de Alaska ha implementado una estrategia de quema controlada y ha creado zonas de cortafuegos, minimizando los daños a importantes ecosistemas y ayudando a proteger a especies como los alces y los renos. Además, la gestión sostenible de los recursos marinos es una prioridad principal. El refugio marino de Kodiak se ha ampliado para proteger el hábitat de las nutrias marinas y las morsas. Al mismo tiempo, las zonas costeras como el mar de Chukchi y el mar de Beaufort están estrictamente protegidas de las actividades de extracción de petróleo, lo que ayuda a mantener el hábitat de muchas especies de animales marinos. Además, la Convención Internacional sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres desempeña un papel importante en la protección de las especies de aves y mamíferos marinos. Los esfuerzos para conservar las especies de aves migratorias como el alcatraz y el mérgulo se están intensificando para garantizar el equilibrio ecológico en las zonas costeras de Alaska. En estos esfuerzos, la historia de la recuperación de la ballena de Groenlandia en Alaska es un testimonio vivo y muy inspirador. Esta especie de ballena estuvo una vez al borde de la extinción debido a la caza excesiva para obtener aceite y grasa, recursos valiosos de sus gigantescos cuerpos, con una población de solo unos 1,000 individuos a finales del siglo XIX. En ese contexto, el nacimiento de la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena y la prohibición de la caza de esta especie crearon un punto de inflexión en su recuperación. En 2023, los informes de la NOAA mostraron que el número de ballenas de Groenlandia ha aumentado a más de 16,000 individuos, un éxito asombroso. La historia de la ballena de Groenlandia
es un testimonio de que cuando los humanos actúan de manera responsable y se basan en la ciencia, podemos restaurar y proteger a las especies de animales en peligro de extinción. Y cada uno de nosotros también puede actuar para crear un cambio. Comencemos usando energías renovables, limitando los residuos plásticos y apoyando los programas de conservación de la naturaleza. ¿Alguna vez has puesto un pie en el Ártico? ¿Has caminado por el sendero del bosque de taiga o has escuchado el viento del mar de Alaska? Si es así, no dudes en compartir tus interesantes experiencias en la sección de comentarios a continuación. El conocimiento y las emociones que compartas serán una fuente de inspiración para difundir el significativo mensaje de la conservación de la vida silvestre, la protección del ecosistema de Alaska y la preservación del hábitat para nosotros y las generaciones futuras. No olvides dar me gusta, suscribirte al canal y tocar la campana de notificaciones para unirte a nosotros en las próximas aventuras mágicas, donde las historias de la naturaleza aún esperan ser contadas.